El día de hoy, como siempre, les traemos un programa que yo no sé de qué trata. Los dilemas más incómodos de pareja. ¿Tú qué harías? ¿Has stalkeado a mis ex? Sí. Yo también. Se ve más feliz que conmigo. Ajá. Le voy a tener que pegar en la cara a ese güey. No. Pero Sí. ¿sí? ¿Es normal compararse con las exparejas de tu pareja? No. Yo no me comparo. Yo veo lo superior que soy en todos los niveles. Solamente una vez me dijo Marta, nunca tengas de esa tripa que ya te pasa por encima del pantalón. Tú también me puedes decir que no tenga panzanocha, por ejemplo. Y no tienes panzanocha. No tengo panzanocha. No, o sea. Bueno, nos hemos dicho gordos en pocas palabras, mutuamente. ¿Y cuándo te he dicho ponte a dieta? Ah, no, nunca en la vida. No, qué comodidad de estar pelón. No mames, no tengo pedos, no me tengo que peinar. Me veo bien. Hasta que llegó mi esposa y me dijo, amor, no te ves tan bien como crees. Y yo así de, por no decir, te ves de la... De todas maneras, mi amor, O sea, vivo vaya, para no- servirte. O sea. Si yo no le echara muchísimas ganas Ajá, al mal genio que tengo, a ajá. lo explosiva que soy, tú ya estarías bastante harto. ¿Tu pareja debe saber cuánto ganas y en qué gastas? Sí. Somos una pareja, nos amamos, queremos estar siempre juntos, pero que somos individuos. Siempre he sido partidario de Yo eso. también. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Oiga, me meto en esta cámara tantito, perdón, para presumirles estos aretes que me compró mi mami. Gracias, mami. Muy bellos, muy bellos. Neta, me gustan. Sí, están bien chidos, me los compró mi mami. El día de hoy, como siempre, les traemos un programa que yo no sé de qué trata. Pero Sí. Marta sí. Todos los que han venido de invitados saben que eso es cierto. El otro día me preguntó Mariana, que ¿La de ella, tu chamba? que ella sí nos ve a veces. O sea, luego yo aviento la pedalada en el trabajo así de, el de esta semana te pases. Y ella siempre me hace caso. Sí. O sea, ella sí lo ve. Ajá. Y entramos a el capítulo que haya aconsejado que lo vieran, lo estaba viendo y me dijo, Ken, ¿es cierto eso de que tú no sabes qué onda con el capítulo y la que sabes Marta? Y le dije, sí, ella es la de información, ella prepara el programa y yo nada más estoy Sí. aquí como su idiota contestando. Sí. Es que. Y luego no, te sí es pones cierto. en confesionario con Marta Sí. Cadena y empiezas de, te hago una pregunta. Sí. Y, Sí, digo así, ¿y cañón. qué harías de, te hago una pregunta? Pero te hago una pregunta. Ajá, exacto. Sí, Es como... sí es cierto, Mariana, y sí es cierto, audiencia. Ajá, sí es cierto. Porque, a ver, lo que yo quise hacer con este Me has podcast... dicho 3 veces, ya, perdón, vas. Sí, pero como a grandes rasgos trata de esto, pero no tienes ni idea qué te voy a preguntar. De acuerdo. Ajá. Y Sí. sí han sido a lo mucho 3 veces. Sí. Y eso como para, puta, no sé. Tema así. general, el que sacamos hace, no sé, como 5 semanas de las personas, nuestros amigos que murieron. O sea, era como, si me dijiste, oye, hablamos de esto, entonces Ajá. ya sabía de qué iba a ser. Pero El han de sido Cancún también, o sea, ha sido Ajá. ya como ves y hablamos Sí, de 3. esto. Pero han sido 3 de los no sé cuántos que están arriba. O sea, y como de los que no han tenido guión. Exacto. Justo me has dicho como, esta va a ser la temática general. Ajá, Ok, va. sí. Y, ajá. Pero sí, Mariana, sí es cierto. Sí, audiencia. Porque lo que yo quise hacer con este podcast desde el inicio es naturalidad absoluta. Lo que ves es lo que es en realidad. En mi casa, en tu casa, en Ey. una reunión, en donde sea, yo creo que cualquier persona que nos conoce puede decirles que así somos, en realidad. Es correcto. Y quiero naturalidad absoluta, o sea, naturalidad, onda, me pongo polvo en la cara porque si no la luz me va a comer, va a brillar así como una charola en el sol y así. Pero, o sea, solo creo que unos 3 capítulos me he puesto rímel, pero porque digo, güey, mis ojos ya se ven cansados de la vida. Y como que digo, bueno, álzate la pestaña, algo, ¿no? Ajá, Pero ajá. hoy, por ejemplo, no, van varios capítulos que no me pongo. Naturalidad nivel no me maquillo, esa es toda la historia. Ey. Porque yo en la vida real no me maquillo.
Y yo me he visto como me he visto todos los días de mi vida. O sea, playeras, jeans o pants. Bueno, más o menos, porque nos vestimos igual. O sea, entre semana nos vestimos para ir al gimnasio. Playeras y pants. Así es como yo Es me he que visto yo- siempre. Tú te vistes Bueno, mucho mejor yo que sí. yo. No, yo sí me he visto cañón de gimnasio. Por eso yo también. Ajá. O sea, es lo único que uso. No, pero Playeras tú y sí pants. usas. No, pero tú sí usas muchas veces esos pants hasta para salir. Ajá. Y las playeras que usas son tus playeras. Bueno, sí. Yo Sí, me he sí. visto del gimnasio por completo. Sí, 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 de acuerdo. Y mi ropa, pues la uso cuando salimos los fines de semana y cuando grabamos. Si no, pues estoy siempre con leggings de ejercicio y tus playeras. playeras que ahora ya me quedan. Sí. Porque entonces soy Melissa McCarthy, ¿no? Pero sí es natural por completo, entonces ¿Te Kenneth gusta no que te tiene- tape el pozole la playera? Sí, ¿Sí o no? sí, claro. Huevo. Por Sí, eso usas las totalmente. mías. Ajá. No, y porque pues sí, o sea, que esté holgada y que no se Exacto. vea lo fatty que estoy en realidad. El punto es que sí, Kenneth nunca sabe de qué vamos Nunca, a hablar. nunca, Ahorita nunca. no sabe de qué vamos a nunca Ajá. sabe de qué vamos a hablar. No es que yo no sepa, yo siempre sé de qué vamos a hablar. Pero en general, ¿no? Ajá, pero un ratito antes de empezar a grabar, o sea, yo preparo los capítulos, Ey. o sea, preparo el título, las preguntas y todo, como que digo, nada, esta no me late, esta sí. Como que a la mitad del capítulo se me ocurren unas preguntas que no están aquí, que siento que están más chidas y así. Confesionario con Marta Cadena. Pero, o sea, eso es como un behind the scenes, ¿no? Lo que estoy Ey. diciendo. Pero decido un ratito antes de grabar, o a veces lo máximo un día antes, creo que ahorita tengo ganas de esto, de hablar de esto. Entonces yo misma, Ey. hasta un ratito antes, digo, ay, no, sí hay que hablar de esto. Sí, los has cambiado on the spot Ajá, también. porque sí creo que la naturalidad es lo que más quiero expresar, porque si no eres natural, qué pesadilla tener que estar fingiendo ser alguien que no De eres. acuerdo, de acuerdo. Qué pesadilla. Muy de acuerdo. Pero bueno, hablando de, hoy vamos a hablar de los dilemas más incómodos de pareja. ¿Tú qué harías? Amor, control y traiciones silenciosas. Celos, control, dinero y secretos. En este episodio ponemos sobre la mesa los temas más incómodos de la vida en pareja. Preguntas directas que abren debates reales y que seguramente te harán decir, eso también me pasa a mí. Y sí son preguntas directas. Sí, son valiendo preguntas muy madre. directas, sí. Vamos por la primera. ¿Quieres leerla tú? Porque siempre las leo yo. A ver, vamos a ver. La primera. Y de esto me estoy enterando Ahorita. ahorita. ¿Tu pareja tiene derecho a pedirte que cambies algo de tu personalidad o tu físico? Está bien perra esa pregunta. Porque todo el mundo diría, no tienes derecho. Ahí te va, ahí te va. Sí tienes derecho. Tienes derecho y tu pareja tiene Tienes derecho a de mandarte a la decirte, chingada. ¿no? O Sí. sea, y siendo más específicos, depende de, o sea, tienes derecho como que a qué, o sea, no, o sea, hay cosas que... La otra pregunta sería, ¿es válido? Porque nosotros mutuamente Ajá. nos hemos pedido cambiar. Sí, pero... No físicamente, eso sí no. No, físicamente no. Les voy a poner Solamente una vez me dijo Marta, nunca tengas de esa tripa que ya te pasa por encima del pantalón. Sí, no, la Y que no, te y se lo- tapa el se lo he pin- cumplido, o sea, la soy que un te gordito tapa- normal. La que te tapa el ahí, esa panza sí ya no. Pero, Sí, no, esa panza la neta ya no, pero la neta, o sea, me he rifado. Pero tú también me puedes decir que no tenga panzanocha, por Y ejemplo. no tienes panzanocha. No tengo ¿no? panzanocha, O sea, todavía. porque en ese momento me voy de la casa. Pero, a ver, Eh, voy a poner un ejemplo de cómo nunca nos hemos pedido cambiar físicamente. Ajá. Pero creo que lo hemos hecho, a ver, aunque no nos lo pidamos. ok. Por ejemplo, yo prefiero el rostro de Kenneth 1,000,000 de veces sin pelo. Ajá. Él ya tiene no sé cuántos años con pelo en el rostro. Desde la pandemia. Claro, desde ahí te la dejaste En la crecer. pandemia me la dejé crecer. Fue como, ¿qué hago diferente así? Que no hago en mi día a día. Me voy a dejar la barba a ver qué pasa. Ajá. Y me mamó. Ajá, sí. No, y claro, o sea, me gustas, siempre me gustas. Pero tu rostro, no manches, o sea,
Hay extraña, fíjense, extraña mi Aníbal facial. hablando de Mariana, que es alguien de tu trabajo. Ajá. Toda la gente de su trabajo se va a enterar en este preciso momento, si es que no ha visto fotos de Kenneth antes, que tiene un ano facial. O sea, Kenneth no es que ¿Sí? no solo tiene la barba partida, tiene hoyo, tiene hoyuelo en la barba. Sí se alcanza a ver. Foto aquí. Y entonces no tienen la más remota idea de ¿Cuánto le gusta eso a amo Marta? su ano facial. O sea, yo creo que todo su físico es lo que más me gusta de él y se lo tapó hace casi 6 años. No, ya pronto. O sea, es como a ti te encantan mis pechos. Ay, me los voy a rebanar. Porque creo que ahora me gusta más no tener pechos. Ni cercano Es lo mismo. Es quitarte algo que le fascina a tu pareja. Bueno, pero yo dudo que te quieras cortar los pechos, ¿no? Obviamente no. There you go. Ajá, pero si me los cortara sería como, ¿por qué te acabas de cortar los pechos? Me fascinaban. O sea, yo tengo entendido que te gustan mucho mis pechos. Me gustas tú todas. O sea, sí, pero estoy hablando de los pechos. O sea, ¿qué sentirías si me los corto? O sea, no seas mamón, me mamaban tus pechos. Pues sí. O sea, no veo tu ano facial hace 5 años, más de casi 6 años. Sí, de acuerdo. Entonces- Perdón, mi amor. Y no me acuerdo en qué cumpleaños. Ajá. No me acuerdo, pero hubo un cumpleaños que estabas ya así con el rastrillo así, Ajá. ya a punto de quitártela. Yo, ¿cómo? O sea, ¿cómo te vas a rasurar? Y él, sí, o sea, te quiero dar ese regalo de cumpleaños. Y no te dejé. Sí, no me dejas. No te dejé. Pero ves, yo iba a ser un buen hombre. Y yo fui una buena mujer. O sea, güey, a ti te gusta un chingo tener tu barba, no manches, no te la quites. Sí, me gusta. Aparte hice una encuesta. Acuérdate. Pero me vale madre la encuesta. A la No, que le tiene que te gustar amo. es a mí. A mí Ya qué sé. me importa lo que opina. Eduviges. Ajá. McLean. Ajá. No, vale hice una madre. encuesta y ¿Quién aparte. ¿Quién te posee? Yo. Aparte fue una encuesta mayormente con hombres. O sea, es decir, Mau, Jorge, Germán, Cris, mi hermano. De hecho, le pregunté a Miguel, como que a mi familia. Y todos opinaron que me veía más chido con barba. Como todos te hacen el amor, ¿no? Todos se van a la cama contigo y tu barba. Es que, bueno, mi amor, te lo ofrecí en tu cumpleaños y no quisiste. ¿Qué quieres Pues que haga? porque no cambies justo. No cambies tu físico por mí. O sea, si a ti te gusta cómo te ves, Sí, como por qué tendrías que cambiar tu físico. pues sí. Como- pero también no me como- desagrada mi barba partida. Pero lo que sí has hecho es ya no te rapas, porque a mí no me gustas mucho rapado. Sí, no. Foto de Kenneth rapado, aquí. Hasta que te hice caso. O sea, yo antes era como yo por mí y todos mis compañeros. O sea, solo pensaba en, no, qué comodidad estar pelón. No mames, no tengo pedos, no me tengo que peinar. Me veo bien. Hasta que llegó mi esposa y me dijo, amor, no te ves tan bien como crees. Y yo así de, ¿no me lo dijiste así? ¿Sabes que sí? No te dije eso, pero te voy a decir que sí, te dije. ¿Sabes que sí fue así? Tú, tengo la cabeza más bonita del mundo y no la tienes tan chida como crees. Va. Va. Esa es mi opinión. Pero, a ver, Ajá. ve el nivel de coolness, todo el mundo lo chinga con su tongolele. Pero a la gente o le mama, ¿eh? O Miguel Aceves Mejía. Pero a la gente le mama. O sea, Es me dicen, se te ve bien increíble tu chingón. mechón de canas. A mí me fascina y me fascina ver cómo te estás llenando de canas a los lados. A huevo. Me encanta cañón. O Qué sea, para mí chingón. es como, güey, estamos envejeciendo juntos. Quiero verte envejecer. Nomás veme, mira. No, pero tu papá siempre lo has No, tenido. el cuello ya se me ve más de señor. Ah, a mí igual. Olvídate de la igual. papada, o sea, ya me Sí. ve, ya aquí se me empiezan No, pues a ver los todo, años. o sea, foto de hace 15 años juntos, aquí. Y ahora vean esa onda. O sea, güey, ya nos vemos testereados, cañón. Ujú. Y como yo en la vida me voy a poner nada en el rostro, nada, ni botox, ni ácido, no sé qué, yo nunca me voy a poner nada, entonces se va a poner densa la onda. Ey, Y me encanta estar envejeciendo contigo y De ver acuerdo, cómo te de vas acuerdo. llenando de canas y eso. Esto, puta, a mí me encanta verlo. no, a mí igual. Puta, rapartes, déjame ver tus canas. Yo sé, amor. Por eso, y repito, fue que hace, o sea, mucho tiempo como que lo ignoré,
hasta que me rompiste el corazón. O sea, mucho tiempo no te hice rompí caso. el corazón. Así, muchísimo tiempo no te hice caso hasta que me dijiste, no te ve, así es como el he's not that into you, o sea, de no te ves tan bien como crees, o sea, por no decir, te ves de la... No, pero esa era mi opinión. Entonces, ahí Esa fue como... era mi opinión, no tenía por qué ser, no te ves bien, o sea, a mí no me encanta. Por eso ya era como, quiero mantener la llama viva, Ajá. la llama de la pasión Ajá. viva, pues ya me voy a empezar a dejar este pinche Güey, cabellazo es que que nivel de tengo. coolness tu mechón, o sea, es un nivel de coolness brutal. Me gusta, la Y verdad yo es que una ya me vez- gusta. Ahora que me lo corté así chiquitito, me arrepentí. O sea, que dije, no, ya se me ve feo. O sea, la última vez que me lo corté. ¿Neta sentiste eso? Ajá. Bueno, a mí ese look de moda de aquí súper cortito y a mí no me gusta en general. No, por eso, o sea, no me gustaba y cómo cuando me te lo veía. haces es como, sí, O sea, creo que eso es algo de señora cañón, como así, mi mamá de, o sea, que los pantalones deberían de costar 90% menos porque están rotos. Ah, sí. ¿Sabes? Sí, ¿Por qué sí. te pones eso y que no puedo concebir que traigas unos pantalones Claro. rotos? Así era Leo también de, o sea, ¿pagas por algo roto? Ajá. Así de muerto de hambre. Ajá. Leo, su tío. Mi tío Leo, mi Ajá. tío Leo. O sea, yo no puedo concebir ese corte de pelo, se me hace horrible. Te entiendo, O la sea, neta. como de aquí, todo aquí, rapado. Y aquí, No era mi intención. No me gusta. Yo nomás No le me dije, gusta. yo le dije a Beto, necesito que me lo... Es como esa modita de los chavos que no me gusta. Te entiendo. A mí tampoco me mama, pero es como yo le dije a Y Beto, siempre te la haces. no, ya no, porque ya no te gusta. Pero entonces dices, a mí tampoco. Entonces, ¿por qué te hacías algo que no te encantaba? Por flojera. De peinarte. Ajá, o sea, era maravilloso. O sea, era como, me levanto, me baño, ¿no? Me rasuro si me tengo que rasurar a veces, o sea, 2 veces a la semana. El resto que se me medio crezca y me vale madre. Y pelón, sentía que me veía como más limpio. Ok, yo siento que no. Sí, pero de todas maneras, mi amor, O sea, vivo vaya, para no, servirte. O sea. no que te vieras sucio, pero no creo que... Ay, es un tipo muy limpio. Se ve muy limpio. Velo, está rapado. Claro. O sea, no siento que alguien se distinga por su higiene por estar rapado. No, pues como clean cut, o sea, como todo como muy fresco. Me sentía como, era como muy fresco. Ah, ya va. Va, Yo va, las va. 2 cosas que he hecho para complacerte, Ajá, uno, fue la vez que me pinté el pelo súper oscuro. ajá. Sí. Y fue como, ahí está, ya viste que no se me ve tan bien. No, se te veía bien chido. No, no manches, yo siento que no tanto. O sea, ni siquiera es mi tono natural. Pero sí, lo que sí Bueno, es cierto. Tampoco el rosa que me pongo, No, ¿no? pero bueno. lo que sí es muy cierto es que cuando te pintaste el pelo morado, me mega mamó. Ah, sí se veía chido. La neta se veía Y chido. rosa, pero a lo que voy es, lo que sí es muy cierto es que sí tu color es, o sea, lo que se te ve más chido es más güero. O, que más o por lo que menos más oscuro. castaño. Ajá. O sea, pero sí mientras Muy más oscuro, baja el parezco pantone. Gasparín. Sí, estás muy blanca. Ajá. Y blanca rosada. Sí. Porque si fuera de este tono de blanco pálido, entonces sí se me vería bien el oscuro. Sí, pero eres rosita. Pero soy rosa. En estricto sentido de la palabra, eres rosita. Soy rosa. Y ese tono, a ese tono no le queda tanto el pelo tan oscuro. De acuerdo. O sea, oscuro es decir negro, y pues no. Castaño sí, pero negro no. Y tú pintas el pelo de negro. O sea, de güey, no me veo bien, parezco un fantasma. Sí, Entonces, o sea, eso- debo admitir, o sea, que me gustó, pero que sí, entre más claro lo traes, o sea, es como mejor Y ahora que look. lo traigo gris, ¿te gusta? Me encanta. Yo siempre te he dicho que a mí me fascina. No, yo no. Ya pronto me van a ver otra vez con el pelo pintado. Eso. Y de la otra que te estoy complaciendo es de no cortarme el pelo, pero yo estaba muy feliz con mi pelo corto. Ah, ¿sí? ¿En serio? Me lo estoy dejando así por ti. Ay, no, pues vas. Pero yo no sabes qué feliz estaba con el pelo corto. No, amor, pues date grasa. No Muy, pasa o sea, pedo. no sabes, es el corte que he tenido que más me ha gustado. No, amor, pues ¿qué haces? Vas. Si yo me dejo el candado, tú córtate el pelo como tú quieras. Pues sí, pero también es como, ¿y si no le gusta? Pero desde hace mucho tiempo ya no me gustas. Ah. No, amor, pero a mí me gustó cuando te lo cortaste. ¿Cortaste? Cuando te lo cortaste, a mí me latió cómo se te veía. Entonces sí me lo voy a cortar. Sí, porque a date. mí ya no me gusta traerlo tan largo. Date, amor. Sí. Pero bueno, ¿es válido? Yo siento que sí es válido.
Pero cositas así, ya sabes. Pero también cambiar cosas, porque, como, güey, sorry, pero o sea, sí, es como el desorden, que ya en algún capítulo hablamos de que eras un desmadre. Sí. Perdón, pero yo no puedo vivir en un pigsty. Sí, pero hay cosas que no se pueden cambiar y pedirle a alguien que las cambien es como cambiar quién es. Sí, pero también O sea, creo... ¿puedes hacer concesiones? Sí. ¿Puedes pedir cambios más superficiales? Sí. No Pero sé. de raíz... No sé, yo sí creo que de raíz también, amor. La neta sí. Bueno, sí, pero el punto es a ver si la otra persona quiere y puede. O sea, hay cosas que alguien no puede Estoy de cambiar. acuerdo contigo, pero creo que hay cosas que si no cambian... A ver, voy a decir algo y si se quedó es porque Kenneth quiso que se quedara y si no está es porque él quiso que se fuera. Va. Pero a mí me vale madres. A ver. O sea, al final, pues, güey, ya estoy sacando el cajón de calzones aquí, pues ya. Pero fíjate, si yo no le echara muchísimas ganas Ajá. al mal genio que tengo, a Ajá. lo explosiva que soy, Ajá. o sea, si yo no le echara las ganas que le echo, Ajá. tú ya estarías bastante harto. Va. Pero no estás cambiando. Estás modificando. No sé, es que es potato. No, Al más o menos, final, porque a al mí final lo que tu me core- ha hecho, tu core sigue siendo de una persona que se y encabona y sigue eso. saliendo el diablo de repente. Por eso es lo que pero estoy lo que diciendo. sí es cierto es que en el ejercicio de echarle neta ganas, Ya eres menos. ya me enojo menos y ya en serio siento menos enojo. Va. Entonces sí hay un cambio. Pues sí, pues sí. Yo aquí me estoy abriendo de capa. Sí, no me molesta. Tengo súper mal carácter, o sea, súper mal carácter. Soy muy enojona y tengo enojos súper fuertes y súper explosivos y me pongo como el diablo y puedo aventar cosas, o sea, tengo TDA. Ya lo he dicho, creo que lo dije desde el capítulo 1. No me acuerdo si desde el 1, pero sí, ya lo has dicho. Y tengo un tema de impulsividad. Me enojo en serio. Y si no lograra controlarlo, no siempre logro controlarlo, porque justo como dices, pues en lo profundo de tu ser, ahí Así está. eres. Ahí es como un volcán. Pero sí, lo cierto es que entre eso y el medicamento, Sí, te ha ayudado. lo cierto es que sí me ha ayudado a sentirme mucho menos enojada. Bueno, una cosa, o sea, te entiendo perfecto y me dejaste pensando en algo. O sea, algo sí te voy a decir. Es muy cañón, no tanto que alguien te pida que cambies por esa persona, sino que al hacer eso también le pides a la persona que haga cambios por ella misma. Sí, pero, o sea, por ti, todo chido por ti, pero también por la relación, porque estamos compartiendo la vida juntos. Pues sí. Creo que hay cosas Sí, o sea, que sí es válido. afectan y que sí es válido. O sea, es válido. No, claro. O sea, pero no ahora voy que a decir afectan. una tuya, porque no me vas a dejar No, morir no, sola. dale. Si tú siguieras con tu negatividad esa horrible, Ey, ya sea de baile. no, yo ya no aguantaba más tu negatividad, te lo Sí. juro. Sí, o sea, me sí. estaba hundiendo. Sí, pero es lo que te digo, al final me dijiste algo que me mejoró a mí y mejoró nuestra relación. No podría estar más de acuerdo, pero al final fue un cambia porque yo ya no aguanto más esta situación. Bueno, pues sí. Pues sí, tienes razón. Bueno, yo creo que la línea es muy delgada. ¿No? O sea, es como... Hay cosas que se convierten en no negociables y creo que sí es Ajá, válido. y que en un principio eran negociables y Porque llega un es momento en el que ya no. comportamiento. Sí, porque al principio son negociables porque tienes 1 año o 3 años conviviendo con esos efectos. No, en ese momento no te afectan de tal manera. O sea, te valen más porque madre o tienes lo que sea. 3 años conviviendo con ese defecto. Claro. Después de 15 años es ya no soporto Eso de esta esto. persona. O sea, no lo soporto más. Sí. No, sí. o sea, yo creo que es válido cambiar cosas o pedir que tu pareja cambie cosas cuando son cosas tóxicas. O sea, tu negatividad era tóxica as fuck. Sí, Y mi mal carácter es tóxico as fuck. te entiendo. Entonces Sí, creo que sí, sí sí. tenemos el derecho y sí es válido. Pero cuando creo que no... ¿Sabes que está perdón, sabes que lo ve, o sea, yo sé que yo dije que teníamos el derecho, ya lo sé. Pero ahorita que lo pienso, siento que es válido, más no sé si tengas el derecho. Yo siento que sí tienes el derecho, pero tú tienes el derecho también de decirme puto. Ajá, O sea, como, ¿por qué no habría yo de tener ese derecho? pues sí. Pues sí. O sea, no estoy pisando un derecho tuyo.
No, entiendo, te entiendo. O sea, quizás estoy pisando el derecho de tu libertad de ser, ¿no? No, Pero si tu ser es tóxico, o sea, si ese rasgo de tu personalidad es insoportable. No, tienes razón. Perdón, pero ya no puedo convivir con eso, carnal. No, o tienes sea, razón. Es como no el puedo. otro día, o sea, el altercado en la comercial mexicana, ¿no? Ajá. No fue entre Kennedy y yo. No fue con alguien más. Y que tú me dijiste, ¿por qué no hiciste esto? ¿Y por qué no hiciste, como, por qué no me Sí, apoyaste porque no de voy esta a u otra defender manera? que te pongas como loca. Ajá. O sea, Sí. es como, pero tú estabas como sentida conmigo de por qué no te pusiste de mi lado, ¿no? Sí, pero tienes razón. O sea, me Y lo es habías como- dicho cuando me dijiste, porque te dije que cuando te pusieras así, yo no iba a hacer nada y no me iba a meter. O sea, y ahí me obviamente- metiste un periodicazo en el hocico y fue, sí, es cierto, me lo dijo hace mucho. No, y obviamente, si escala, ahí estoy. O sea, no es como, Sí. bueno, pues hasta luego, que te vaya muy bien, ¿no? Sí. O sea, pero es como, tampoco voy a apoyar esto que yo no le encuentro el sentido a lo que estás haciendo. Sí, claro. Pero ahí estoy. O sea, si vale Me madre. he salvado de ser Lady Whatever. Qué Sí, bárbaro. sí. O sea, me he salvado cañón. Sí, gacho. Ajá. Y Entonces- eso es un comportamiento mega tóxico. Sí, la neta es que tienes, o sea, Que tienes sí. todo el derecho de decirme, ¿sabes qué? Bájale ya. Sí, está cañón. Porque, como tú y yo sabemos muy bien y hemos platicado muchas veces, también el no decir esas cosas es lo que te truena. Te O sea, rompe. sí, ¿Sí? de acuerdo contigo. Y sí, yo sí creo que he hecho un cambio. A ver, es parte de mí. Que es lo que yo te decía. No me voy a liberar de eso, pero lo que sí es cierto, insisto, es que sí ha habido una mejoría notable. Sí. Y de tu parte, tu negatividad, que es un fucking hoyo negro, tu negatividad. Sí. Neta, está muy cañón. Sí, lo sé. Yo sé Ajá. que tu primer pensamiento ante lo que sea es negativo. No te lo puedes quitar, I know you. Ok. No te lo puedes quitar. O sea, tu primer impulso es decir, no, eso es negativo. Pero lo cambio. Sí, pero antes de Sí, o sea, reaccionar... como tú. Antes de reaccionar con un no, Es eso como- nos va a traer cosas malas. Ajá. Es como. O no es bueno. Ajá. Sí. Es como... Lo piensas. Voy a relajar un poco Voy la a relajar raja. porque estoy sintiendo un impulso de definitivamente decir que no. Eso Sí. es malo. Sí. Eso Y es es lo que te negativo. digo. El core, o sea, el centro de una persona no lo vas a poder. Pero el pero ejercicio puedes modificar. es lo mismo cambiar que modificar. Ok. Pero en el ejercicio Se van cambiando las cosas, de ¿no? de dejar de ser negativo, Me he vuelto más te positivo. has vuelto más positivo. Tienes razón. Sí. Tienes razón. Pónganse chidos. A ver, ¿es normal compararse con las exparejas de tu pareja? No. Yo digo que sí es normal. No. Claro, es normal. No, la pregunta no es, ¿está bien? La pregunta ¿es normal? Yo no me comparo, yo veo lo superior que soy en todos los niveles. O sea, me los presentan, los conozco, los veo y digo, sí. 3 vueltas, sí. Pero te estás comparando. ¡Pum! Es fucking normal. Eres una máquina, sí. Muy bien, amor, muy bien. Sí. Tienes razón, la neta tienes razón. Es normal compararte. Sí, la neta no lo sí. puedes evitar. Y justo pensar en puta, y lo increíblemente superior que eres. O sea, nunca vas a decir, "Ay, güey, la neta sí te doy la chingada". O sea, siempre es como, es una estúpida, ¿no? Así. Pues es lo mismo que, o sea, y tú te pasas Como igual, yo ¿no? pienso que tu ex es estúpida porque está metida en sectas y así. Exactamente. Eso es como así. Y no dijo que ex y así lo vamos a dejar. Así lo vamos Ustedes a dejar. imagínenselo. Pero sí es como de, wow, su espiritualidad ya es de secta. No es normal que en lugar de escuchar música escuches mantras y así. Sí. Él está conmigo. Entonces es como un cristiano fundamentalista ya a ese nivel de espiritualidad. El Y compañero entonces, de mi obviamente, ser. y entonces obvio la veo para abajo. Cuando te veo para abajo. Ay, Y a la loca, bueno, no te pases de no me lana. hagas nada, porque estás bien loca y a ti te tengo igual y tantito miedo. Porque si estás bien loca. Ay, yo también le tengo miedo. A ver, ¿qué viene de ahí? Venga de ahí. Ok. ¿Qué tan sano es dormir en cuartos separados, güey? Cero sano. Para mí, dormir en cuartos separados es el... El principio del fin.
el principio del Ajá, fin. o sea, yo no concibo. No, estoy de acuerdo. Yo no concibo no dormir con tu pareja. Necesito No lo ejemplificar concibo. lo que está diciendo Marta. O sea, todo lo que voy a decir, amor, es lo que estás diciendo tú, pero contado por mí. Yo ronco como si es así una matraca en el Mundial del 86 en el Estadio Azteca aquí, al lado de ti. Así ronco. Bueno, me he llegado a dormir afuera, en un colchón afuera, y Marta, Yo con tapones. y Marta me sigue escuchando. Y lo escucho. Entonces, se ha aventado así años aguantándose eso, nada más para que no durmamos separados. Así de serio es el compromiso que Marta tiene con esa onda. Para mí es la receta perfecta para el fracaso. Eso. O sea, no hay un momento más íntimo, ni siquiera las relaciones íntimas. Para mí no hay algo que te... O sea, y hasta lo presentas en la naturaleza. O sea, en la naturaleza, todos los animales, en el momento que son más vulnerables son... Los momentos cuando son más vulnerables son cuando están comiendo y cuando están durmiendo. Sí, ya lo habíamos platicado. Sí, completamente ¿En el podcast? cierto. No. No, tú y yo. Tú y yo. Sí. Son los dos momentos más vulnerables de todas las especies que existen en la Tierra. De acuerdo, sí. Porque es cuando, o sea, dormidos los puedes atacar. Comiendo los puedes atacar. ¿No? O sea, y les ganas porque están despistados, ¿no? Exactamente. Sí. Es como un gato, que un gato no te va a mostrar la panza a menos que esté total y completamente seguro de que no le vas a hacer nada. Exactamente. ¿No? Y ahora imagínate un gato dormido panza para arriba. Sí, es de absoluta confianza. Es la vulnerabilidad más grande que existe en el reino animal. Sí, de acuerdo. Y no dormir con tu pareja es no ser completamente vulnerable. Qué chido. Así es como yo lo veo. Sí. Qué chido. Ay, como ya acabé mi anécdota porque fue de, ay, wow, qué chido, güey. No, es que es Pero neta, es la neta. realidad, o sea, yo le decía a Marta, por favor, o sea, porque teníamos broncas diario. Serias. Diario. O sea, de que yo ya un día le contesté. Reamos. Sí. De que un día yo le contesté, pues la única solución es que me corte la garganta. ¿Quieres que me corte la garganta? Es que imagínate, o sea... No estoy diciendo que Marta esté, no estoy diciendo que estés mal. No, es que sí teníamos, o sea, es que está muy cañón. Teníamos peleas porque para mí rudas. era como ya no te soporto más porque eres la razón de por qué no duermo. Y yo le decía, me voy a ir a dormir a otro lado, y se enojaba más. Y él era como de, ok, ¿cómo mierda quieres que lo controle? Ajá. Y entonces, o sea, ¿qué haces con eso? Era una locura. O sea, mi punto es, ese es el compromiso de Y Marta todo con el mundo va dormir a con decir, su pareja. Güey, a ver, idiota, ponte tapones. Sí, obvio, esa es la solución. Es obvio. Dos cosas. Uno, vivimos en una de las ciudades con mayor actividad sísmica a nivel mundial. Sí. Y no lo digo yo, No. es un hecho. Punto. Ajá. Es una de las zonas con mayor actividad sísmica a nivel mundial. Sí, Santiago, Japón, Japón, país. Chile, Ajá. Japón. Y nosotros. Pero todo México, porque Sí. estamos rodeados de montañas que están llenos de placas tectónicas. Exacto. O sea, Así. y fallas. Y Sí, la sí. falla de San Andrés tan solo ¿cuántos kilómetros son? O sea, creo que es prácticamente todo el Pacífico. Sí. ¿Y a cuánto estamos del Pacífico? A 300 kilómetros, que no es nada. ¿No? Sí. Le tengo absoluto terror a los temblores. O sea, yo antes del 2017 vivía traumada por los temblores. Ahora Y imagínense ahora imagínense después. después del 2017. Ey. Para mí, ponerme tapones era sinónimo de no voy a escuchar la alerta sísmica. Exacto. Para mí, el no escuchar la alerta sísmica es algo en lo que he tenido que trabajar hasta en terapia por el terror tan grande que me da el pensar que en la noche tiemble y entonces yo me muera aplastada. Por traer tapones puestos. De por sí estás dormido y no escuchas, y Ey. luego ahora ponte tapones para que no escuches absolutamente nada, es igual a, güey, no vas a escuchar la alerta sísmica. Entonces, pasé años sin ponerme tapones por el terror, que yo decía, bueno, prefiero no dormir a morir aplastada.
Y ahora tuve que en algún momento escoger entre dormir o vencer mi miedo a dormir aplastada y decir, bueno, pues mira, vivimos en un edificio de 7 pisos, estamos en el primero, si se me cae encima no tengo básicamente ninguna probabilidad de sobrevivir, pues seguro la muerte va a ser instantánea. Fuck it, me voy a poner tapones porque si no, nunca voy a dormir. Ey. Pero de esa magnitud para mí es importante dormir con mi pareja. Sí. Sí, sí, sí. Es el momento más vulnerable ver. Pónganse a pensar en este pedo. ¿Cuántas parejas han tenido las personas que nos están viendo que durmieron con su pareja? O sea, ¿cuántas personas nos están viendo que han dormido con diversas parejas? Ajá. Ajá. Con mi novio 1, novio 2, novio 3. ¿Con cuántas parejas han dormido y con cuántas parejas han podido dormir? Ey. Así de cañón es la vulnerabilidad del momento de la hora de dormir. Sí, sí, sí. Yo nunca en mi vida, con todas las parejas con las que pasé noches, nunca dormí. Sí, me lo dijiste. Te puedo decir que, o sea, pues sí te duermes porque en algún momento te vence el sueño. Sí, o sea, 1 hora, pero 2 porque horas. te vence el sueño Sí. y lo que dormía no lo descansaba. Sí, sí, claro. Como alerta. Sí, como que no sé si tu cuerpo está así como, güey, ahí no te duermas, ahí no puedes ser vulnerable. Órale. Así lo veo yo, no tienen por qué verlo así ustedes. Sí, sí, sí. ¿No? Pero para mí era, o sea, ahora lo entiendo. Porque ahí no te duermas, no apagues tu cerebro ahí, que no se apaga, pero bueno, ¿me Sí, sí. explico? No lo pongas en stand-by. No lo pongas no te vayas a hibernar, en modo Ajá, ajá. hibernación, Ajá. porque ahí no puedes ser vulnerable, ahí corres riesgo. Ey. La primera noche que pasé contigo dormí y descansé y me dormí así. Ve nada O más. sea, no solo dormí, sentí paz y seguridad y calma al dormir e incluso eso me ayudó a quedarme dormida. Qué maravilla. La calma y la paz y la seguridad y la tranquilidad que sentía. Y me lo has dicho y me encanta. No me va a pasar nada. Sí. Y dormí perfectamente bien, horas descansadas. Entonces, habiendo dicho toda esta intensidad, Sí. no concibo no dormir en la misma habitación. No, sí, la neta sí, o sea. Es la vulnerabilidad absoluta ver cuál es el comportamiento de la persona cuando duerme. Sí. Yo cómo me comporto. Ay, tú tienes cosas muy raras. O sea, cómo te acuestas es rarísimo. Como Superman, ¿no? Sí, pero cómo cruzas las piernas Ajá. así Ah, sí, arriba. sí. O sea, es hasta el rostro que tiene la gente cuando duerme, te das cuenta de muchas cosas. Ok. Si son lindos, si no. Hay gente que se duerme y tiene... O sea, se les cambia el rostro cuando están dormidos. ¿Yo tengo cara de buena onda o de mala onda? De ternura cañón. Ah, qué chido. Ajá. Qué chido, qué Y- chido. y sí, ahora bien, habiendo dicho todo esto, a muchas parejas les funciona dormir separadas. Claro. Es que siempre Porque vamos si a regresar. duermen juntas, no van a durar ni 10 minutos. De acuerdo. Sí, o Pero sea. hay parejas a las que les funciona vivir en casas Ajá, separadas. olvídate de dormir separados, vivir separados. Y que duran así la eternidad, o sea, Ajá. de... O sea, yo conozco personas que estuvieron casadas y luego regresaron y es como, sí, pero cada quien en su casa. Ve qué loco, ¿eh? Y eso ¿qué es más que también una vulnerabilidad tan cabrona de que ya sabes que amas a esa persona, pero que ya no vas a tolerar tanto vivir con ella? O Que sea, también es bastante válido. Ajá, o sea, es como... y entonces regreso a lo mismo. Siempre va a depender de la persona. Habrá quien le funcione. A ti no. No, a mí nada. A mí no sé porque pues nunca me dejaste. No, o sea, ¿Cómo que nunca te que durmiéramos separados. O sea, No, sí, sí lo llegamos no, a sí, hacer sí, porque pero- era de güey, fuck off. No, por Y eso, peor pero cuando una estabas noche. pedo, porque ahí era... No, qué Sí, o sea, cosa. ya- Ni con tapones, ni encerrada. Exacto, ese es mi punto. O sea, pero al final era una noche. O sea, como de que tú ya Ah, estabas... sí. Te estabas volviendo loca de no he dormido 5 noches al hilo. Sí, así. de ya vete. Y entonces, no, yo te decía, hoy voy a dormir afuera, digas lo que digas, para que descanses Porque chido. necesitamos dormir los dos, porque tú no dormías Por no... por no joder. Ajá, ajá. Es que no dormíamos ya nunca. Pues obviamente estábamos histéricos ya por el mero hecho de no dormir. Qué locura. ¿Tu pareja debe saber cuánto ganas y en qué gastas? Sí. Sin duda. Bueno,
Es que eso ya lo platicamos hace como unos 7 capítulos, no sé cuántos, no tengo idea, pero que tú y yo somos de esas parejas que son la fosa común, ¿no? Tú y yo aventamos nuestro dinero ahí los dos y sabemos en qué gasta el uno y el otro, o sea... Yo no sé ni en qué gasto, pero sí. No, pero yo llevo las tarjetas, o sea, y tú gastas y yo gasto, o sea, los dos gastamos y a mí me llega en lo que gastas. Y a ti, pues, sencillamente porque lo ves de, ay, me compré esto, hice esto, o sea, siempre estamos juntos, salimos a comer juntos, o sea... Sí. Sí, la respuesta es sí. ¿Debes? Sí. Sí, sí, sí. Sí. Para ti y para mí, Sí. ¿no? Sí, porque Sí, si no... si no, ¿qué tienes que esconder? Exacto, es hasta desconfianza también, puede ser. O sea, puede ser que tengas finanzas separadas, pero sí está raro que no sepas cuánto gana tu pareja, Ajá. ¿no? O Y sea, hay mucha gente que lo esconde. Sí, claro. O sea, que no dice la neta de cuánto gana. sí, o gano este quesito, pero este otro no, Tú sabes que todo el billete cae al mismo lugar, por ejemplo. O sea, es como, si no hay ahí, no hay. ¿No? O sea, Sí. así. Esa pregunta está tan buena A ver. que creo que aquí hasta lo podríamos cerrar. Ok. De que nos vamos a clavar cañón. Eso creo. A ver, vamos a ver. Vemos qué pedo. Y necesitamos ser muy honestos entre tú y yo, y entre tú y yo y ellos. A ver, vamos a ver. Porque está tan cabrona la pregunta Ajá. que estoy a la mitad de que no tengo idea qué vas a responder. Ok. Por un lado, estoy un 50%, estoy segura que va a decir esto, Ajá. por esto y esto y esto, por estos argumentos, Ajá. y 50% Mierda. otros argumentos. Nunca había sentido tanta intriga en mi vida. Ya, dime la maldita pregunta. La voy a seguir haciendo de emoción. No, ya dime. Porque la quiero decir exactamente como está aquí. Ok, a ver, venga. Se vale, Ajá. que no me gusta que digas se vale, sino más bien, la voy a cambiar en lugar de se vale. Ok. ¿Has stalkeado Ajá. a mis ex? Como en Facebook o Instagram o así. Sí. Yo también. Sí, Órale. sí, sí. ¿Neta? Sí, claro. Órale. ¿Y A por qué todo. ¿Eh? ¿Y en eso es en lo que nos íbamos a tardar? Sí. ¿Por qué? Porque estaba 50% en tú, ni madres, por supuesto que no. Ajá, pero ¿qué es lo que iba a hacer que fuera tan largo? Pues ¿qué te Eso, esa respuesta, porque me hubieras dicho, ok, ¿y por qué? O sea, ¿por qué nunca los has visto? Ajá, como elabora el Ok. no, pero también quiero que elabores el sí. Pues ver, o sea, ver si está, desde mi perspectiva, o sea, no voy a hacer, pues ver, bueno, pues aquí se acabó Marta y Kenia del podcast, no. Ver si desde mi perspectiva es más guapo que yo, es más alto que yo, ver qué tan feliz te veías tú con él, si hay fotos. O sea, a ver si hay fotos. Ajá, y entonces como, se ve más feliz que conmigo. Ajá. Le voy a tener que pegar en la cara a ese güey, no. Pero Sí. sí, por supuesto que sí. ¿A todos? No, a los importantes. Corte. La respuesta es sí, claro que lo he hecho. Ok, entonces... Y es como comparar, o sea... Entonces a 3, has stalkeado a 3. Sí, a tres. Tú a todas. Al chaparro, ¿no? No. ¿Así de lástima te da? No me da lástima, pero no lo veo tan relevante. Ok, pues sí fue relevante, ¿eh? Sí, pero no lo veo tan relevante como los otros. Ok, ¿neta? Pues yo lo pondría en el mismo lugar de Obvio, a ver, relevancia. tú sabes más que yo, amor, pero... Pues muy tu pedo, ¿no? Lo que yo... A ver, corte. Ok, regresamos. Le pregunté de otro. Ajá, no. Ah. Nel. Ok. Tú a todas. Sí. Claro. Y no solo novias. También ligues. Ajá, o sea, de viejas. No, por ejemplo, no las que son tus amigas que tuviste ondas y así, esas Ajá. no. Esas no. Ok. Porque incluso pues tengo a varias también en Facebook, Sí, o sí, sí. incluso me llevo con ellas, Sí, o sea, sí. y esas me valen madres, la verdad. Claro, sí. Pero sí que me llegaste a platicar de Juanita Pérez Sí. y entonces no sé Me qué. agarré con Lames. Pues voy a ver Ajá, qué tal estaba es como de, Lames. así de, Va. foto así de,
Así, ver amistad. Antes Sí. estaba bien chido toquear en Facebook. Ah, ver amistad. Cuando podías juntar las amistades entre dos. Ajá, y entonces ya veías si le Eso habían era tirado el pedo, ¿no? Increíble esa Sí. estoqueada en Facebook. Sí, claro. ¿Por qué la quitaron? O Por cuando gente como tú. O cuando podías ver por año. También. Todo lo que te publicaban por Sí. año. Creo que yo llegué, o sea, yo te estoqué a ti, ¿Y viste alguna publicación de alguien que me amaba o algo? pero ¿por qué era? Porque buscaba ver eso. Sí. Así de qué se ponían Sí, en... te aferrabas, te me- aferrabas. Ajá, o sea, de quiero ver en el 2009, 2008, así, ¿qué le escribía a esta pinche loca? 5, 6, 7, 8. Ajá. Sí, o sea, sí era de... Y nunca se me va a olvidar una publicación, pero a ver, ahí quiero aclarar algo muy cañón, Ajá. porque sé que acaba de ponerlo de novia psicópata. Quiero aclarar algo muy cañón. Ajá. No era un tema de celos, No, era de... curiosidad brutal. Va. Con ella en particular, de quiero ver qué tan loca estaba. O sea, Va. esa era la curiosidad. Sí, sí, sí. De quiero ver qué tan loca está. Y viste que estaba muy loca. Ajá. O sea, vi cosas como posts cañón que te ponía de, güey, te estoy marcando y no me contestas. Ajá, ajá, ajá. Y yo así de... Psychedelic trance. Sí, Pero era sí, lo sí. que quería ver, qué tan loca estaba. Espero que no hayas llegado muy lejos. Sí. Y sí, obviamente busqué fotos de a ver qué amigos tengo en común. Claro. Ah, es amiga de tal. Sí, hasta me contaste de... Voy a ver, Se lleva con tal, y se lleva con tal, se casó con tal. Ah, bueno, pero eso es otra, no, eso es otra cosa, eso no fue por stalkear. Ok, no, por eso te salió, porque eran amigos de tus amigos. Exactamente, o sea, ya está, no manches que anda con este güey que es mi cuate y ahora ya estoy viendo toda la historia de amor y ahora ya vi que se casaron. Claro, claro. ¿No? O sea, no manches. Claro. Y luego el primo de bla, 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 que subieron fotos y estoy viendo que ahí está la vieja también porque tenemos un chingo de amigos en común. Sí. Pero de amigos tuyos, por ejemplo, o sea, de a ver, tengo que ver si hay fotos de ellos y sí, obviamente, O sea, de ella con amigos míos. no, de ella contigo. Ah, obvio, claro. Ajá, por ejemplo, había Sí, fotos que yo no podía borrar. que tú no podías borrar, que ni siquiera estabas etiquetado Ajá, ni ajá, nada. porque yo borré todo prácticamente. Yo igual. Oh. O sea, yo borré literalmente borré fotos que tenía Sí. en Facebook. O sea, no tengo una sola foto con mis ex, Sí. ni una. También me quité etiquetas Yo también, pero hay unas en las que nadie te etiquetó y ahí están. y ahí están. Y seguro tú ya viste algunas, entonces. ¿O no? No te salió nada. No. Pues sí, porque los novios que yo tenía me escondían. Sí, sí, sí. Me Neta, sí, escondían. sí, O sea, sí. Nadie sabe que ando con ella. Nadie sabe que ando con ella Ey. y no subo fotos con ella ni nada porque quiero que las viejas piensen que estoy soltero. Sí, 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 a huevo. Y poder seguir teniendo carta blanca para ligar. Entonces te creo cabrón que no hayas encontrado ni una foto. Sí, ¿no? Aparte, por lo que estoy viendo, tú eres Baby Reindeer. O sea, yo estoqué hasta cierto punto. No tan No atasques. soy baby reindeer, solo estoqué a esta loca. Ajá. O sea, Ajá, ajá. ella es a la única. A las otras también como de, quiero verles el físico. Ajá, Pero ajá. hasta ahí. Ajá. O sea, no stalkear, así, no. Stalkear es un Ajá. decir, quería ver la loca, qué tan loca estaba. Ajá, ajá. Pero a las otras no las stalkeé, solo es, bueno, ¿y cómo es físicamente? Sí. Eso va, es todo. Va. Pero de la loca, Sí, sí. o sea, tenía que ver qué tan loca estaba, Sí, sí, amor. sí. Por ciencia nada más. Ajá, o sea, güey, tú me has dicho que está bien loca, que Sí. es hasta mala, Sí, sí, que, Sí, güey, ver qué onda, ver qué onda. ver. maquiavélica, horrible, así. Ajá. Güey, tengo que ver. Sí. O sea, es curiosidad. Clarín, y clarín. tú no vas a encontrar nada mío porque me escondían. Sí, claro. Claro, claro, claro. Necesito que todas las viejas vean que estoy soltero. Claro, por no supuesto. quiero que vean que ando con ella. Una vez fui con Marco 1 a una boda en Veracruz y ni siquiera me presentó. No. O sea, se paró a saludar a sus amigas, Ajá, que seguramente se había acostado con todas. ajá.
Se paró a saludar a las amigas de la mesa de al lado y ni siquiera me presentó. Sí, o sea, y seguro le preguntaron, ¿y ella quién es? Ah, pues es una vieja con la que vengo. Algo así, seguro. Pero bueno, sí, o sea, Ey, pues sí hemos estoqueado. sí, hemos estoqueado. Esta pregunta está muy buena. ¿Qué tan malo es guardar fotos viejas con tus ex? Pues yo siento que no es nada malo para nada. Ni yo tampoco, 0%. O sea, al final es parte de tu historia y pues, es una foto y ¿qué? O sea, a mí me dio mucho coraje cuando me dijiste que te quedaste sin recuerdos de tus exes porque un ex loco te quemó todo. No, no me lo quemó. Me Te lo tiró. rompió, ¿no? O sea, o lo que sea. Es como que chafa. Yo tengo una maleta llena de cartas desde mis novias de... Me caga porque me encantaría ver esas fotos de Claro, repente. claro. Yo tengo una maleta llena de cartas desde novias desde quinto de primaria, o sea, y cuando la abro, o sea, cuando la abro y empiezo a leer las cartas y eso, es como, no manches, qué chido, son recuerdos padres. Y yo borré mails, eso sí te puedo decir, yo misma borré mails, que ahora no ¿Te te puedo decir que, arrepientes? pues sí, un poco. Y te voy a decir, o sea, hablando en particular de mails, los borré por ti, no porque tú, o sea, más bien no por ti, déjame lo replanteo, por respeto a ti. ¿Pero por qué? Pues no sé, o sea, ha habido ocasiones en las que tú tienes que entrar a mi mail o yo tengo que entrar al tuyo. Ajá. De tengo que entrar. Sí, y no quieres ver algo... Se me hace irrespetuoso que entres a mi mail y veas el mail que me mandé con mi ex en el que nos decimos cuánto nos amamos. O si no nos decimos cuánto nos amamos, cosas íntimas de esa relación. Se Sí. me hace súper irrespetuoso contigo. Va, entiendo. Entonces todos los mails los borré. Y tenía unos mails bien chidos, la verdad. Pues no los hubieras borrado, los hubieras Pues puesto sí, en una que carpeta, es- por que ejemplo, es ahí. lo mismo. Yo no me metería, o sea, es como si me dices, entra a mi mail o algo. O sea, sí, pero no sé. O sea, porque tenía mails que básicamente eran cartas. Pues está bien. O sea, vaya, está bien que lo hayas hecho, pero al mismo tiempo es como parte de lo que hemos hablado. Me meto a tu mail y veo que te escribió tu ex, ¿no? Aunque diga en el subject, diga te amo, te extraño o algo así, no me metería. Si me estoy metiendo a tu mail, o sea, igual lo podría leer y me podría arder 2 segundos, ¿no? Sentir como un, ya da como una Bueno, patadita yo así. quise ahorrarte eso. Pero, ok, sí, pero ni me metería ni diría, maldita. Pues yo Eso sé es que otra historia. amaste antes que a mí, o sea. Sí, pero esa es otra historia. Tu opinión es otra historia. Ajá. Lo que yo no quería era que sintieras el... El gancho. Ajá. Porque yo sé lo que se siente en esos ganchos y como, ¿por qué chingados voy a hacer que tú lo sientas? Ya. Si hubieran sido cartas físicas es otra historia. Yo borré todo lo de mi ex, pero porque no quería tener nada de Bueno, ella. qué mala vibra, ¿no? Ajá, no quería tener nada de ella. Ajá. O leerlos y darme cuenta de cómo me veía la cara de imbécil, o sea, no sé. Bueno. Sí, o sea, por salud mental. Ajá, exacto, por salud Sí. mental, por salud mental. Sí. A ver, para cerrar esta pregunta, A ver, que se divide en dos. ok. ¿Qué pasa si te pide que te pongas a dieta o que no seas tan sociable? Vas a decir que soy un mamador. O bueno, no sé si lo vas a decir. Pero bueno, te voy a contestar lo que yo pienso. Es parte de lo que hablamos hace ratito de si se vale o no cambiar a la gente. ¿No? Creo que yo me sentiría muy ofendido y por lo mismo no te diría nada algo así a ti. ¿Cómo? ¿Te sentirías muy ofendido de qué? De que me digas, oye, no, planeta, ponte a dieta. Ajá. O sea, es como, déjame en paz, ¿por qué? Bueno, nos hemos dicho gordos en pocas palabras, mutuamente. ¿Y cuándo te he dicho ponte a dieta? Ah, no, nunca en la vida. Hay una diferencia. Sí. O sea, sé que has subido de peso, sé que yo he subido de peso. Ajá. Punto final. Y nos buleamos y nos reímos. No, así. por eso, pero que yo te dijera a ti, ponte a dieta. Ah, sí, no manches. Esa es la, Sí. o sea, es como, Sí, tienes razón, la pregunta es esa. o sea, eso Sí, está fuck you. enemigo. O sea, de ya no me gustas. Sí, Y no es el caso, sí. ¿no? O sea, creo que ni sutilmente se podría decir algo así, desde mi perspectiva, Desde la neta. mía también. Pero creo que sí puede llegar un punto de confianza tal. Número uno, confianza. Y número dos, autoestima. Ajá. En el que podamos jodernos porque estamos gordos. Sí, pero una cosa es jodernos y otra cosa es decir, cambia esto de ti. Estoy de acuerdo, pero ¿cuántas parejas aguantarían joderse como nos jodemos nosotros? Ah, no, pero ahí, no mames, bueno, muy pocas, pero Ajá. ahí nos estás poniendo más bien
una banderita, o sea, un punto a favor. No, claro, pero... O sea, tú y yo nos podemos molestar con eso y todo, y sanamente, y nos reímos, y es como, sabemos que hemos subido de peso, ya, punto. Ajá. O sea, no hay problema, Sí. ¿no? Sabes que no me has dejado de gustar, sé que no te he dejado de gustar, o sea, yo decirte a ti, ponte a dieta, es un insulto, es insultarte. Sí, de acuerdo. Y... Así es decirte, estás gorda y no te ves chido y Sí, cambia, totalmente, ¿no? totalmente. Y Eran dos. eran dos. Y él pedirte que no seas tan sociable. Yo ahí sí tengo una respuesta muy densa, pero tú dame la tuya. De hecho, esa fue la primera que pensé, en la respuesta de esa. Y mi respuesta es, no, tampoco se vale, porque es lo que te he dicho muchas veces. Digo, estamos hablando de una pregunta en particular, no seas tan sociable, ¿no? O sea, pero lo que hemos platicado muchas veces de, a mí me gusta que seamos independientes y que hagamos lo que queremos hacer, y esto, sabes que no lo estoy inventando, lo he dicho No. siempre, ¿no? Tú eres muy de que te gusta siempre salir conmigo, yo no estoy diciendo que a mí no, pero yo sí a veces yo salgo más con mis amigos solo que lo que tú sales con tus amigas sola, ¿no? Que tú me dijeras a mí sé menos sociable, me cagaría. O sea, sería como, ¿por qué? Pero en algún momento sí te lo medio dije. ¿Ok? Ahí te va. Que a ver, no sé si sea per se ser menos sociable. Ajá. No sé. Ajá. Pero tú tenías una relación muchas veces sin límites y sin barreras con las mujeres. Ah, pero eso no es ser menos sociable, eso es, aprende a poner límites y barreras, güey, y ya tienes una pareja. Pero tiene también que ver con cómo eras tú socialmente. Sí, pero creo que lo que es la pregunta, o sea, uno, tenías razón, dos, No sé si tenía razón. bueno, el punto aquí es, o sea, aquí lo importante es, para mí, que eso no es que fuera, o sea, mi manera de socializar, pero no que fuera más o menos sociable. O sea, está normal que eso te hubiera cagado y no te gustara. Pero si yo saliera todos los fines de semana, los viernes, y saliera con amigas y te molestara, aunque fuera un pedo respetuoso y en el que yo no hiciera cosas que no están bien, sería como, me vale madre si no quieres que sea más Si sociable. salieras cada viernes con la misma amiga, ya estaríamos divorciados. Obvio, dije con amigas y amigos. No, eso es como, pues me quiero con ella. No, pero eso no es lo que dije. O sea, es como que yo tuviera amigas y que las viera y que me dijeras, velas menos, sé menos sociable. Ah. Si no hay un motivo real del por qué, me sería como, y para mí eso es la pregunta, sé menos sociable. No voy a ser menos sociable. Sí, no, sí, totalmente. ¿Te voy a respetar y a no hacer cosas estúpidas? Sí. Ajá, o sea, creo que no es ser menos sociable, sino aprender a poner límites en tu forma de socializar. Sí, y en tu libertad. Ajá. Pero creo, la neta, que son dos cosas diferentes. ¿Tú crees que yo no tenía buenos límites con cómo socializaba con los hombres? ¿Ya estando conmigo? Ajá. No. O sea, Qué creo que bueno. siempre tú pusiste bien tus límites. Sí, qué bueno. Porque yo soy muy como tú socializabas con las mujeres, Sí. con los hombres. Llego y agarro a mi amigo y le doy un beso en el cachete. Ajá. Cosas así, ¿no? Sí. Que es entonces lo que te digo O de... mucho abrazo. Claro. Legal. Así de la papa, así te la paso en la boca, cosas, o sea, no de boca a boca. No, sino así de... No, así así de, te lo doy, ajá, cosas Claro. así. O sea, yo sí siempre fui muy así con mis amigos. Va, entonces por eso te digo, no. O sea, yo nunca sentí algo así, ¿no? Tú de mí sí, que no estoy diciendo que estés mal. O sea, es como, me dijiste, modifica eso, está mal, aprende a poner límites, bla. 100% toda la razón. O sea, sí, pero eso no creo Tenía que... una amiga que se sentaba en sus piernas. Por Ahora, ejemplo. antes de que me tilden de No. loca, o sea, era como... De hecho, todas las veces y toda la conversación te he dicho que tenías razón. Sí. No, yo sé. Lo que Pero estoy no lo diciendo digo es- por ti, lo digo por quienes nos No, están viendo, para la que no neta sí piensen que está- estoy loca. O sea, lo ¿con digo qué yo. chingado se sienta en tus piernas? Lo digo yo. Y yo sabía que ella no lo hacía Ajá. en un En una connotación contexto así. sexual para tratar de atraerte. Pero estaba mal. ¿Cómo es ella? Pero estaba mal. Es como, no. Y estoy de acuerdo. Ajá. O sea, desde un principio, o sea, es como me lo dijiste y dije, la neta tiene razón, ¿no? Pero eso para mí no es socializar más o menos, es Sí. aprende de límites y de cosas que no debes hacer, Sí. punto final. Que tú me dijeras a mí, socializa menos, sería no, Claro. la verdad, ¿no? O sea, porque siempre he sido partidario, tanto para ti como para mí,
de que somos una pareja, nos amamos, queremos estar siempre juntos, pero que somos individuos. Siempre he sido partidario de eso. Yo también. Tenemos muchas cosas que hacemos juntos, el 90%, pero para mí es normal irme con mis 2 amigos a echarme unas cubas y llegar aquí a las 7 de la mañana. O sea, no me parece que esté mal. Sí, no. Entonces, que me dijeras, Sí, lo que socializa pasa- menos, es como, pues no va Lo a que suceder. pasa también es que tú sigues disfrutando mucho de la peda y eso, y yo no. Sí, Entonces mis salidas con... es ir a cenar es y ir regresar a las 10 de la es noche. ir al cine. Claro, claro. Y cosas así, porque ir a empedar es como de... No, pero es que eso no los ejemplos no importan. Para mí lo que interesa aquí es, no te diría deja de socializar o sí, socializa no, menos. está cañón. O sea, si tú todos los viernes salieras, dejémoslo así, olvídate de la Que fiesta o yo no. fíjate que eso no lo vería tan chido, ¿eh? A mí me valdría. O sea, déjame acabar Yo mi siento punto. que no. O sea, sí, no, sí. O sea, de mí, sí. De ti sí que... Bueno, ahorita acaba O tu sea, punto. te dejo acabar, o sea, Acaba tu punto. por eso. Para mí, o sea, tú dices, yo creo que para mí no estaría tan chido. Para mí, X, o sea, no tiene nada de malo. O sea, para mí. Que tú los viernes fuera tu día de ver a tus amigas o amigos. O sea, es como, pues es tu independencia, o sea, Estoy de acuerdo, haz lo pero que te voy a quieras. decir por qué yo no lo veo tan chido. Ajá. O sea, cada viernes yo no lo veo tan chido. Bueno, no, ok, no cada Tu viernes. ejemplo está siendo cada viernes. Bueno, sí podría ser cada viernes, como mi suegro, que todos los viernes iba con sus amigos. Bueno, pues, o sea, pues chido por No, por mi por mamá eso. y mi papá. Por eso estoy poniendo ese ejemplo. Pero Ok. para mí, ya ni siquiera tiene que ver con un tema de infidelidad. Ajá. O sea, no lo veo mal como por un tema de infidelidad, sino porque no nos vemos. O sea, tú y yo vivimos juntos, vas a la oficina 2 veces a la semana, Sí. el resto de los días estás Trabajando. sentado. No tenemos tiempo tú y yo juntos. Entiendo desde... No tenemos tiempo tú y yo juntos porque todo el tiempo estás trabajando. Bueno, Y el sábado, si yo estoy dormida y tú te levantas, te paras a trabajar. Sí. Y el domingo, si yo estoy dormida, y tú te levantas, te vas a trabajar. ajá. Y porque así tiene que ser. O sea, esas son las circunstancias, pues. Sí. Edita de su chamba de nómina, edita Libro Abierto, edita Marta y Kenneth. Ey. Evidentemente, este güey no tiene vida más que estar sentado editando. Es correcto. Quiero que pasar mis fines de semana con mi güey que no veo. Por eso, entonces déjame refrasearlo. O sea, tienes razón, déjame refrasearlo. Si yo no fuera una persona que trabajara tanto y nos viéramos todos los días un buen tiempo de lunes a viernes y así, y los viernes para mí fuera los viernes algo con mis amigos. A mí lo que me cagaría sería que fuera Amanda. Ah, no. Este viernes quiero salir yo contigo y lo si me hubieras- dices no, porque me voy con mis amigos. No lo pues hubieras como, aclarado. fuck you. No, para nada. No, manda no. Pero que, ok, no todos los viernes, pero una vez al mes veo a mis amigos. Ah, me vale madres. A mí lo que me super cagaría sería la Amanda. O sea, de puta, no puedo hacer Un plan con mi planes güey. con mi güey los viernes porque sale con sus amigos. No. O sea, que chinguen a su madre él y sus amigos. No, para nada así. O sea, no, así no. Y no es manda y no es siempre y no es a huevo, pues, pero es como, yo sí valoro mucho nuestra individualidad. Ah, no mames, yo también. Y creo que estamos hechos para estar juntos, que nos gusta estar Sí. juntos, que disfrutamos estar juntos. Pero que también disfrutamos de Pero estar que a mí con- me encanta irme con Daniel y con Josué a chupar y reírnos de puras estupideces Ajá. 8 horas al hilo. Y a mí me gusta que te vayas porque regresas de súper buen humor. Cañón. No que seas un amargado. No, pero disfruto sí mucho estás ver a de mis carnales. O sea, regresas exultante y el día siguiente sigues así. Sigues Ayer superfeliz. me fui a ver a Oasis con Salomón, ¿no? Ajá. Y me la Y pasé regresaste increíble. de súper buen humor. Exacto, o sea, es como, fue mi momento con Salo, ¿no? O sea, Salo me dijo, amigo, ¿vamos al concierto de Oasis? Sí. ¿No? Y fuimos y nos echamos unos tragos y nos reímos y nos la pasamos Y, increíble. y ya. y regresaste y De excelente que humor. habías chisteado Ajá. y te puse cosas chistosas en la tele Nos como la- para ajá. que te la siguieras pasando bien. y Fue un así. gran regreso a mi hogar. Ajá, o sea, de puta, está de súper buenas, voy a tratar de mantenerle ese humor. Cañón. O sea, sí, la individualidad jala Pero sí súper entiendo tu cañón. punto. O sea, por eso Ajá. te dije, no.
no como manda, no a huevo, no, o ningún viernes le voy a dar a Marta por mis amigos, no. Ajá, eso sí No, sería no, no. como de, güey. Tienes razón. Coge con tus amigos. Exacto, o sea, Ajá. no, eso me parece muy extremo. No, pero, y me parece hasta un poco inmaduro. sí, A también. mí en lo personal, igual yo sé que tengo pensamientos de repente muy radicales. Sí. No me preguntes bien por qué, pero siento que estos güeyes que salen con sus amigos cada fin de semana sí o sí, Hacen algo malo. no necesariamente que hagan algo malo, porque no creo, o sea, yo creo que muchos sí, pero también que muchos no. Ya sé a qué vas, más bien no quieren estar con sus viejas. Yo siento un Ya. poco eso. Ya, ajá. ya, ok. Sí, no, pero no era por ahí. A lo que voy es, ok, olvídatelo de cada viernes. Y lo siento como un leve machito. Es más, cada 2 meses. Como necesito mi dosis de machos. Así lo siento un poco. Yo necesito mi dosis de amigos. Ajá. Pero yo hablo de los güeyes que sí o sí, religiosamente, salen con sus amigos una vez a la semana. Lo siento como de machito. Entiendo. No, a mí, o sea, para mí es como, quiero ir a ver stand-up comedy con Josué, ¿no? Chistear, cagarnos de la Y risa. cuando haces eso, regresas en mega Ajá. buen humor. A eso me refiero con individualidad, ¿no? Sí. No de vamos a Bárbara a ponernos hasta el rabo, paps. Barbar. Yo voy a hablar de Mi antros de amor, mis tiempos. Barbar. ¿Cómo se llamaba el hace antro al que 1000 fuimos? años. ¿Cómo se llamaba el antro al que fuimos con Emanuel? Antro Juan. Ok. Vamos a Antro Juan a ponernos ¡Qué hasta el oso! Aníbal. Ajá, porque, bueno, pero no iríamos ahí porque es de chavitos. Es de jóvenes. O sea, es no de- iríamos es juvenil, solos, pues. O sea, iríamos con nuestros amigos chavitos. Por supuesto. Pero no tú y yo con de nuestros ven. sobrinos. Ajá. De vente tú y yo solos, no. No. No estaríamos aquí. O sí, igual y nos iríamos a algún mugrero. Algún mugrero de los que vamos. Pero bueno, lo que voy con esto es, yo sí necesito ver a Josué, de repente, a Salo, o sea, necesito estar con ellos, no de machitos, con mis amigos. Ah, eso es muy distinto. Yo estoy poniendo el ejemplo clarísimo de los No, güeyes que salen chafa. una vez a la semana. No, y que es a huevo que y que es necesitan mandar. su No. dosis de masculinidad. No sé por qué eso me retuerce las Bueno, entrañas. ok, todo va a estar bien, mi amor. Yo no es así. I know, baby. No, yo Llevo sé. contigo 15 años. Yo sé que no eres el caso. Pero a mí me mama que los dos, o sea, cuando tú me dices a mí, voy a ir con Ana, voy a ir con Sara, voy a ir con Carla, voy a ir con Lalo, o sea, cuando vas a ir con alguien. Cuando era amiga de Lalo. Claro, pero me explico, ¿no? O sea, no me importa, voy a ir cuando Mauricio vivía en México, puedo ir con Mauricio. O si me dijeras, voy a ir con este amigo, o sea, es como, más allá de que me moleste, es como que chido, que va a ir a ver a su amigo, es el momento, o a su amiga, es como está de huevos. Sí. Y eso a mí me mama que lo hagas tú y que lo haga Sí, yo. porque también siempre regreso de súper buen humor. Cañón. Y llegas, Lo que me pasa es que yo lo platicas. necesito menos que tú. Sí, yo sí necesito mis dos. Por ejemplo, insisto, o sea, ayer fue como estuvo increíble. Sí. Llevaba mucho tiempo sin ver a Salo y sin que él tiene 2 hijos, tiene una esposa, es doctor, o sea, Sí. ¿no? Y yo me la vivo chambeando, es como, ayer estuvo increíble. Sí, ayer sus agendas Así, coincidieron. los astros se unieron y los dos nos pudimos ver y fue, No, y los dos les fascina la música. Ujú. y es lo que te dije cuando regresé, que ayer le dije, ya te he hecho varios shoutouts y se nota que no nos ves, me dijo, los veo, le dije, no es cierto porque ya he hablado de ti varias Ajá. veces. Ahora le voy a decir, velo porque estoy hablando de ti. Me la pasé, o sea, era como, somos Increíble. los mismos amigos de siempre. Sí. Entonces, para mí, esa era, respondiendo a la pregunta inicial, lo que creo, o sea, creo que necesitamos los dos ser nosotros por separado, De acuerdísimo. ¿no? Bueno, ya otra vez, como siempre, nos súper alargamos. Está normal. Sí, ya me dio mucha hambre. Ustedes no son quienes para saber Guau, esto. no tienen idea, no tienen Pero idea. son las 3:30 de la mañana. Ustedes no sé a qué hora lo están viendo, pero me cae que a las 3:30 de la mañana, ¿no? No, quién sabe, un descuido. Sí, uno nunca sabe, Un descuido. pero ya me dio hambre, ya me dio sueño, ya se acabó este capítulo. Así que suscríbanse al canal. Bye.